¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Comienza la era Xabi Alonso en el Real Madrid y en este momento, por supuesto, todos nos preguntamos qué equipo vamos a ver. Si va a ser un equipo con tres defensas, si va a ir a presionar alto, si en general va a ser reactivo o proactivo. Pero más allá de todas estas interrogantes, lo más importante en este momento es saber cuál es su idea de juego, qué estilo de fútbol le gusta y sobre todo cuál es su gran secreto para ser un entrenador ganador como lo demostró en Alemania con el Bayer Leverkusen recientemente. En este video, él mismo va a responder esas preguntas, además de varios de los que hasta hace poco eran sus jugadores en el Bayer Leverkusen y conocieron de primera mano cuál es el estilo que le gusta a Xabi Alonso y, por supuesto, el que esperamos ver en el Real Madrid. La primera pregunta que nos surge es ¿cuál es el secreto de Xabi Alonso para, a pesar de su poca experiencia, ya ser un entrenador ganador como lo demostró en Alemania con el Bayer Leverkusen? Y es cierto que aprendió mucho en su etapa de jugador de grandísimos entrenadores como José Mourinho, como Carlo Ancelotti, como el propio Guardiola en el Bayern de Múnich. Pero toda esta táctica que sabemos que le gusta y es que es una base de la idea de fútbol de Xabi Alonso, no es más importante que esa gestión de vestuario. Pero dejemos que él mismo responda qué es lo más importante para él en su gestión como entrenador. El equipo te lo marcan los jugadores. Yo creo que luego puedes tú querer introducir tus ideas, tus principios de juego a la hora de si pretendo hacer una presión más alta o una presión más en tres cuartos, si pretendo elaborar un juego más lento, un juego más posicional, un juego un poco más vertical, más trepidante, te lo van marcando mucho, ¿no? Pero por eso es tan apasionante la labor de querer ser el director o el líder de un equipo, ¿no? Y de cómo hacer llegar esa idea a los jugadores y de cómo convencer. Para mí ese es el secreto del gran entrenador, el que sabe tener eso claro y luego cómo hacérselo llegar a los jugadores. Y vaya que no es una labor fácil la de sentarse en un banquillo, dirigir a grandes jugadores, pero también con grandes egos, teniendo la presión de todos los ámbitos cuando se dirige a un club grande como es el Real Madrid. Así que todo esto va a tener que enfrentar Xabi Alonso, pero quien ya sabe lo que es el Real Madrid, porque recordemos que, por ejemplo, en su etapa de jugador ganó nada menos que la Champions, aquella recordada décima cuando estaba la primera etapa de Carlo Ancelotti en el Real Madrid. Así que él sabe bien lo que se va a enfrentar y por eso sabe bien lo que es manejar un vestuario de equipo grande. El fútbol, los vestuarios, la gestión de un grupo es muy complicado, ¿no? Y al final tú puedes ser el mejor entrenador, que llegas con los mejores jugadores y puede no funcionar. Por lo tanto, yo creo que un entrenador no solo el que más sabe de fútbol o el que más sabe de táctica, sino también el que sabe gestionar a un grupo, sabe ganarse a la gente y en eso para mí eso es lo que engloba un gran entrenador, ¿no? El que sabe combinar todos esos factores, el que sabe tener mano izquierda, pero el que sabe apretar también, el que sabe delegar, pero sabe tomar las decisiones. Interesantes entrevistas de aún su época como jugador, en la que ya demostraba la sapiencia y ese conocimiento del fútbol que a la postre lo ha llevado a ser un entrenador exitoso, aún en su corta carrera en los banquillos. Le damos el crédito, por supuesto, a los amigos de Ecos del Balón, también a Bodegas Baronia, que nos permitieron tener esas entrevistas importantes que, bueno, recuperamos en este momento, años después, pero que demuestran ya la idea de fútbol que tenía y que sigue teniendo Xabi Alonso. Ya escuchábamos a Xabi Alonso respondiendo lo que para él es lo más importante dentro de un club, dentro de un equipo, de un vestuario. Pero ahora vamos a pasar a detenernos a lo que opinan sus propios jugadores. El caso de Alejandro Grimaldo y de Aleix García, que lo tuvieron recientemente en el Bayer Leverkusen y que nos dan una visión más amplia de cómo es Xabi Alonso el entrenador. Es un entrenador muy cercano, es estricto cuando tiene que serlo, no quiere que la gente se relaje, está muy encima si ve que te estás relajando, te pega un toque de atención si cree que puedes dar más y no lo estás dando, pero también te ayuda, es muy cercano, habla contigo. Muy cercano, al final yo creo que él ha tenido un feeling especial con los jugadores del Leverkusen gracias a que el año pasado pues ganaron la Liga y la Copa y eso pues le permite tener ese acercamiento con los jugadores, pero luego cuando tiene que pegar cuatro gritos los pega. No le gusta el cachondeo, le gusta que cuando entramos en el césped los días de entrenamiento es la hora de trabajar, pero bueno, al final yo creo que él ha sido futbolista también y Claro. sabe cómo gestionar un vestuario. Es interesante cómo tanto Grimaldo como García repiten la palabra cercanía, es un entrenador cercano, pero al mismo tiempo hablan de esa disciplina, de ese carácter que tiene Alonso para ser un entrenador firme también cuando los equipos lo requieren. Así que parece tener esa mezcla ideal entre cercanía y disciplina. Precisamente cercanía fue lo que transmitió Xabi Alonso recientemente en su presentación ya oficial con el Real Madrid,
en la cual en un discurso muy sentido, pero también muy profundo, dejó claro cuál es su idea de lo que quiere aplicar en el Real Madrid y sin duda nos emocionó con lo que pretende lograr en el equipo blanco. Encender a la afición, que estén orgullosos del equipo que ven en el campo, que transmitamos emociones, que transmitamos alegría, que transmitamos que la gente disfruta, que va al estadio para disfrutar, cuando está en la tele, en todo el mundo viéndonos, que diga: ese es el equipo que me gusta, ese es mi equipo, ese es mi Real Madrid, y si conseguimos encender eso, tendremos una fuerza imparable. Y cómo no emocionarse, cómo no ilusionarse con un discurso de Xabi Alonso que promete alegría, diversión, que tiene en cuenta lo que el aficionado quiere ver cada vez que va al Bernabéu, se sienta frente a un televisor a ver a su Real Madrid, y que es cierto que en los últimos años, en los que también se han ganado Champions, Ligas, Copas y demás torneos, pero se ha perdido quizás esa grandeza de ir a proponer, de jugar como un equipo grande, el más grande del mundo, así que cómo no ilusionarse con esta nueva idea de juego, que bueno, ya estamos esperando que llegue el Mundial de Clubes y la próxima temporada para ver el nuevo Real Madrid de Xabi Alonso. Ahora sí vamos a entrar un poco más en la idea de juego de Xabi Alonso, dejando que él mismo nos cuente qué fútbol le gusta, pero ya nos empezamos a imaginar cómo va a ser ese intercambio de roles entre Mbappé y Vinicius, la posición finalmente que va a ocupar, por ejemplo, Jude Bellingham en su idea de juego, también la oportunidad que van a tener jóvenes como Arda Güler y Hendrik, además de los canteranos, pero dejemos que sea Xabi Alonso quien nos hable un poco más de su idea de fútbol. Yo creo que al final te tienes que adaptar a los jugadores que tengas, con tus principios, con tus ideas, pero hay equipos con los que no puedes jugar a la contra. Por ejemplo, nosotros decías la selección, nosotros no podíamos jugar a la contra, porque delante teníamos a Silva, a Iniesta, a Villa, que son grandes jugadores, pero cuando están a 50 metros de la portería no son tan peligrosos, son jugadores más peligrosos cuando están cerca del área, y entonces ahí tienes que hacer un planteamiento: oye, yo tengo que montar el equipo de tal manera que a estos jugadores, que son los que me tienen que resolver, hacer un trabajo previo para que allí les llegue el balón de la mejor manera. Entonces ahí ya planteas un juego un poco más posicional, creando superioridades, dónde vamos a atacar, dónde están los espacios. Pero igual me gusta más el posicional, el estar juntos, el saber dónde hacer la presión, el recuperar cerca de la portería contraria el balón. Pero sobre todo a mí me gusta el control. Y yo, cuanto mi equipo más control tenga, yo más a gusto juego y más, yo creo que más exploto, mis características. Y es imposible escuchar esto de Xabi Alonso y no imaginarse lo que puede llegar a ser con cracks mundiales, con los mejores jugadores del mundo como Vinicius, Mbappé, Bellingham, Valverde, Camavinga. No hay más que ilusionarse con la nueva idea de fútbol, una idea renovada, moderna, con energía, que seguramente va a implantar Xabi Alonso en el Real Madrid. Ahora vamos a indagar un poco más en la idea de Xabi Alonso como entrenador, pero dejando que sean otra vez sus propios jugadores, en este caso Ezequiel Palacios y Gustavo Puerta, dos centrocampistas que además comparten rol con lo que fue Xabi Alonso, ese mediocentro del fútbol mundial, quienes nos cuenten qué idea les ha implantado o les transmitió en ese Bayer Leverkusen ganador de todo en la temporada pasada. Cuando llegaba Xavi, me llevaba a la oficina y me decía: "Ay, vos acá no tenés que ir, para ahí tiene que cerrar el central. Vos si estás acá, la pelota te va a llegar sola. Hacé 2 pasos para allá y eso vos lo vas aprendiendo", es decir, esos detalles que por ahí uno no lo ve y el chabón te lo va sacando, te lo va demostrando, ¿me entendés? Tiene razón, si yo corro para allá, me ahorro ese descanso para después tener la pelota o hacer esos trayectos que yo tengo que hacer en la posición. Creo que lo fui aprendiendo. Tácticamente, Xavi es una persona que le gusta tener mucho el balón, de que siempre quiere tener el dominio de los partidos, quiere tener el manejo. Entonces es un juego muy posicional, pero bueno, a la vez también muy ofensivo, muy directo, pero siempre con el balón, siempre con el arma que es tener el balón en sus pies. Y yo quiero que nosotros tengamos las posiciones del partido. Quiero que mi equipo sea protagonista, arrancando atrás, saliendo jugando, que triangulemos, que hagamos posición de pase y que llegue la pelota limpia a Florian. Cada entrenamiento hacíamos 2, 3 pases, 4 conexiones, la pelota a los extremos. Ahora volveremos a escuchar a Alonso dejándonos una impresión de lo que valora en los pases, las asociaciones y, como digo, ya en su época de jugador mostraba el fútbol que le gustaba y bueno, fue el que vimos en largos tramos de la temporada anterior con el Bayer Leverkusen, incluso de esta misma campaña en la cual fue capaz de ser segundo en Bundesliga, de avanzar en la fase de grupos
de la Liga de Campeones. Así que nos cuente Xabi Alonso qué le gusta ver en el campo de sus jugadores. Quería ver si éramos capaces de manejar desde ahí, ¿no? Y de tener jugadores que no quisieran llegar demasiado rápido, sino que a través del control, de pues, lo que yo he vivido, ¿no? De muchos pequeños pases que te vayan dando el manejo del partido, y luego puede pasar lo que tenga que pasar el último tercio, pero hasta ahí. Pues. Esto las asociaciones que son fundamentales en el fútbol, ¿no? Que el lateral que se entienda con el banda, o que media punta con delanteros, el crear esas asociaciones y esos entendimientos son fundamentales para que un equipo funcione bien. Es que es escuchar a Xabi Alonso hablando de fútbol y uno se da cuenta lo que le gusta el juego, lo que sabe. Cada entrevista o cada palabra, cada intervención es una cátedra de fútbol, y bueno, vamos a seguirle escuchando, no perder más tiempo. Ahora no solo hablando de cuando su equipo tiene la posesión, sino de qué hacer cuando precisamente se pierde y hay que recuperar rápidamente el balón. A mí, cuando un equipo no ha jugado bien o esto, cuando dices, no, es que hay que correr más, no, probablemente hay que correr mejor, ¿no? Y cómo tú construyes, cómo tú quieres que jueguen los jugadores, en qué posiciones van a estar, te permite luego presionar mucho mejor. Cuanto más pases, cuanto más juntes a los jugadores, luego vas a estar en mucha mejor posición para recuperar el balón, ¿no? Digamos que cuanto el balón va más rápido, normalmente vuelve más rápido, ¿no? Y el equipo que está más separado sufre normalmente mucho más. Yo creo que tienes que hacer la presión lo más alta posible, porque es diferente un pase largo a un balonazo largo. Si tú dejas tiempo, el jugador más normal te puede hacer un buen pase, mientras que si tú haces una buena presión, el balón va a ser mucho más defectuoso, y entonces la calidad de ese balón te permite defenderlo mejor o tener más problemas en el segundo balón. Sabiendo ya qué fútbol le gusta a Xabi Alonso, y bueno, lo vimos en el Bayer Leverkusen y también lo dejó claro él en la presentación en el Real Madrid, que es la idea nueva que trae al equipo blanco y que va a intentar implementar, algún pesimista pudiese dudar en este momento si va a lograr hacerlo efectivo en el Real Madrid, el mejor club del mundo, con sus egos, con sus cracks, con su presión mediática y de la afición. Pero es que Xabi Alonso ya sabe lo que es el Real Madrid. Como decía antes en el video, es un jugador que estuvo en ese vestuario, que además le tocó una época complicada. Recordemos la época de José Mourinho en el banquillo, cuando se enfrentaba al Barcelona de Guardiola, toda esa presión que hubo, había que derribar ese liderazgo temporal que tuvo el Barcelona, y bueno, con Mourinho se logró, y Xabi Alonso fue parte fundamental en el campo y en el vestuario también, con ese liderazgo y con ese carácter que mostraba ya en esa época, para volver a poner al Real Madrid en el lugar que se merece. Así que no tenemos dudas de que Xabi Alonso conoce el toro que va a tener que lidiar, pero también que tiene las virtudes para lograrlo. Madrid es un toro bravo, es la excelencia, ¿no? Necesitas siempre estar al máximo nivel, porque menos no vale, no es suficiente. E incluso guardando las diferencias entre el todopoderoso Real Madrid y el Bayer Leverkusen en Alemania, podemos quedarnos con lo que decía Xabi Alonso en su momento, de cuando llegó a ese Leverkusen en horas bajas, en crisis, y que bueno, fue convocado para intentar salir de esa zona baja en la que se encontraba, y bueno, sabemos que vaya que lo logró y con creces. Que si le hacía un poco bien las cosas, que podía mejorarlo, ¿no? Porque había un potencial, ¿no? Había que recuperar sobre todo el estado anímico. Primeros meses, más que trabajar la idea futbolística, era un poco recuperar y que los jugadores tuviesen esa autoestima, que tuviesen también la conciencia en lo que estábamos haciendo mal, y a partir de las básicas, cosas básicas de defensa, cosas básicas de contundencia, de 2 duelos, ya empezábamos a complicar un poco la cosa. El compromiso y luego la pasión, ¿no? La pasión por el juego, y que tengan ganas y que tengan criterio de desarrollarse ellos, ¿no? Así que, visto todo esto, escuchando las palabras de Alonso, de sus exjugadores, no queda más que declarar el estado de optimismo, de ilusión, esperando ya que llegue ese Mundial de Clubes y la próxima temporada, para ver al nuevo Real Madrid, que con Xabi Alonso vendrá con una idea nueva, con energía y con ganas de volver a poner el Real Madrid en lo más alto de Europa y del mundo. De esta manera me despido. Si te gustó este análisis, déjame un like, un comentario, suscríbete al canal y te veo en el próximo video.